Profesor Félix Ortega, muy buenas. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la audiencia que lo escuche a través del podcast o a través del streaming. ¿Sabe lo que pasa? Que esto es un programa de radio. Hay quien cuando lo esté escuchando no sabe nada del contenido que va a tener el mismo, porque está, digamos, escrito en el aire. Hay quien lo está escuchando en el podcast, con lo cual ya hay una descripción del capítulo. Hay quien, aunque lo escuche en la radio como se ha anunciado en su emisora, el programa antes en redes, ya conoce algo del contenido del mismo. Es decir, su café con micro es único, pero la experiencia que tiene el receptor es muy diferente en función de la plataforma. Son los nuevos canales de distribución, ¿no? La revolución de un audio que nació porque nosotros antropomórficamente tenemos oídos y se ilumina nuestro cerebro a través de lo que entra por nuestros oídos y por tanto en la conversación, el diálogo, ahora incluso tenemos la gran posibilidad de escuchar, de oír a las conversaciones de otros cuando, dónde y cómo queremos. Estamos en un momento de cambio. Cuando hay cambios, pues hay que intentar observar, y le cedo la pantalla de mi ordenador portátil. Aparece una imagen, descríbasela a nuestros selectos pabellones. Es una foto del Observatorio de Contenidos Audiovisuales con nuestros algunos alumnos, doctorandos y profesores visitantes, profesoras visitantes en particular esta foto que estamos hablando, y es una entrevista reciente que hicieron para un periódico sobre usos y consumos, sobre los contenidos que se hacen. Aparezco yo interpretando un momento fotográfico. O sea, que no era verdad. Sí, es totalmente verídico. Vale. Pero claro, el fotógrafo nos hizo el setting. Tú, bueno, pues sentaros aquí que estáis trabajando y tú actúas como si estuvieses interactuando, ¿no? Pero es una foto además que es agradable. A mi familia le gustó y a eso me congratula. Eso, igual tal vez en el podcast hay que poner esa URL para que la gente pueda entrar en el enlace. Cuente con ello, así se hará. Bueno, tengo algunas cositas preparadas, alguna que otra maldad. ¿Le apetece que comencemos? Sí, por favor. Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía que el profesor de periodismo zamorano que la noticia es la quiebra del acontecer, lo que comparte nuestro comicro de hoy con aquel profesor de periodistas zamorano conocido como José Luis Piñuel. ¿Lo conoce? ¿Lo conoce José Luis? Sí. Buen amigo y probablemente una de las torres de Hércules, uno de los faros de la investigación en comunicación en nuestro país y nuestro entorno cultural. Tenga mucho cuidado con lo que dice, porque ayer estuve en este mismo sitio sentado con él y me estuvo contando algún secretillo suyo. Bueno, yo creo que José Luis, que probablemente en la conversación, porque somos muy buenos amigos, trabajamos históricamente... Usted para él es un hijo. Bueno, lo tiene, para mí es como un padre. Porque cuando estábamos terminando sí, le dije, digo, entonces, José Luis, Félix, que es casi un sobrino para ti. Un hijo. Yo le tengo muchísima estima, además toda la investigación del área y los alumnos y profesores le tienen muchísima estima, y yo tengo la suerte de por razones históricas y también de trabajo y familiares, pues compartimos muchos amigos y familiares, y nosotros tenemos una historia peculiar y yo de gran admiración hacia él, pero es que es una admiración compartida. Los proyectos, las publicaciones, este proyecto Macón último que ha dirigido, y todo su bagaje, los doctorandos y doctores que él ha construido, uno de los grandes innovadores y que ha situado en el avant-garde de investigación en comunicación de nuestro país y de Latinoamérica en contextos internacionales, y le tenemos que tener admiración todos y respeto por el trabajo además que sigue haciendo, inspirando proyectos de investigación que, por ejemplo el MAPCOM, que sirven para establecer el estado de la cuestión de cómo ha sido la investigación en comunicación, cómo investigamos, qué objetos hemos investigado, con qué metodologías, de proyectos de innovación, de tesis doctorales, de lo que piensan los investigadores y también de esa situación que se ha analizado en distintas rondas, utilizando, sesiones de trabajo con técnicas Phillips 66, para que nosotros, una especie de catarsis científica, veamos de dónde venimos y hacia dónde vamos en la investigación en comunicación. Yo no puedo expresar más que admiración y respeto, y encima afecto, sentido y real y verdadero que nos tenemos recíprocamente, y yo le expreso admiración porque así es, y le he dicho muchas veces en algún café que es inspirador de muchos, y yo incluso he dicho, yo de mayor quiero ser como tú, entonces me considera como un padre, que yo sé que... Yo de mayor quiero tener su energía. Usted recuerda, hemos compartido alguna reunión en Madrid dentro del marco del proyecto MACON, que por cierto le cuento, esto no lo digo, pero es que es así,
el espacio sonoro en el cual usted y yo nos encontramos ahora mismo es un resultado de ese proyecto. Una de las cosas que vimos al principio era el desconocimiento mutuo. Entonces, y claro, si no nos conocemos entre nosotros es difícil que la sociedad conozca lo que hacemos. Entonces, una manera de que pueda llegar a la sociedad nuestras líneas de investigación es la radio. Claro, y además el verbalizar las situaciones y es la divulgación de ese contenido científico. Y yo creo que este es uno de los primeros proyectos de investigación que tiene todas sus bases de datos en abierto. Todo en web, con continuidad. Bases de datos con más bien hecho, es atractivo. Claro que sí, bien atractivo. O sea, para los distintos niveles comunicativos, y luego muchísimos alumnos e investigadores están utilizando esos datos para luego derivar conocimiento científico y publicaciones científicas. Aquí en el congreso que estamos ahora disfrutando en Salamanca, que es un éxito de todo el grupo organizativo y de la AIC como familia. Enhorabuena, porque ha sido un éxito. Acaba de terminar ahora mismo el congreso y han sido 4 días de encuentro y ha sido un disfrute. Bueno, muchísimas gracias. El éxito es compartido de toda la organización, fundamentalmente. Hemos sido unas 53 personas, creo que 16 profesores. Estábamos ayer mismo haciendo el listado para los certificados, 53 personas que han tenido implicación directa, no los asociados, todo el PAS, la facultad, la universidad. Y si además ha sido un disfrute, yo creo que también es un disfrute percibido y real, ¿no? Esto de los compañeros, los alumnos que nos congratulan, ¿no? Por esa congratulación, yo creo que es sincera, ¿no? Es de trabajo bien hecho. Y hemos querido, yo creo que hacer el mejor congreso de comunicación de la AIC y marcar un estándar y un nivel para ayudar a nuestros alumnos y a la comunidad universitaria de investigadores y de profesores a llevar a la investigación en comunicación y a los estudios en comunicación al nivel de las ciencias más elevadas de la academia, que no sé cuáles son, pero seguro que las de la comunicación lo serán. Ya lo son, porque es un tema central que permea otras áreas de conocimiento, pero yo creo que la revolución tecnológica, la revolución de los soportes y de este tipo de procesos que se han analizado aquí en el Congreso, le da a la comunicación una oportunidad de no ser ya tan importante como era en esa información y comunicación los soportes celulósicos, o sea, de celulosa, o los soportes no tan interactivos, no tan digitales. Que usted y yo todavía hemos conocido. Sí, efectivamente, porque yo recuerdo eso, yo tengo ya creo que 45 años, a veces mi hija me toma el pelo, pero no recuerdo la edad. Lo que no me reconozco es en el espejo, o sea, que ya no recuerdo la edad. Pero sí hemos vivido, ¿no? Por la edad, los primeros ordenadores. Yo recuerdo que mi padre hizo el esfuerzo de... ¿A qué edad llegó a su casa el ordenador? Mi padre hizo el esfuerzo, y recuerdo, porque claro, fue un esfuerzo titánico. Fue el primer IBM. Pagó 1 millón de pesetas, 6.000 euros. El primer IBM que salía al mercado con sistema operativo, con un paquete tipo Office, que yo se llamaba Lotus. Bueno, entonces, y eso y los primeros Mac. O sea, sí hemos vivido el trabajar con el WordStar, que este era un procesador de textos muy rudimentario, y otros, a este tipo de situaciones en las que la tecnología nos ayuda a hacer el trabajo. También nos aliena en algunos procesos comunicativos, porque también tenemos que reaprender y capacitar en el consumo de medios. O sea, es clave que a lo largo de la formación y de toda la historia de vida, de toda la formación de los seres humanos en su vida y en su vida académica, les enseñemos a ser críticos y les enseñemos a analizar los medios. Sobre todo en un espacio ahora donde los canales de comunicación, porque son bidireccionales, ya están construidos no solamente por periodistas y comunicadores que tienen su profesión, su profesionalidad, sus códigos deontológicos y éticos, y entonces en ese sentido necesitamos capacitar en el diálogo y capacitar en la selección de esos contenidos y en la visión crítica, pues para que las generaciones presentes y las futuras tendremos que formar ahora a las personas de 65 años a saber seleccionar críticamente los contenidos que son pata negra, que son jabugo, de otros contenidos alimenticios, porque en esa dieta audiovisual sí, o de contenido informativo, si una persona está únicamente expuesta a esas fake news, esas junk news, noticias basura o contenidos basura, sabemos que hay una mediatización incluso de su constructo cultural y también político y social, que antes estaba tal vez más canalizado porque el periodismo y la comunicación lo hacían periodistas, lo hacían médicos. Todos eran médicos que habían estudiado medicina. Y ahora esos contenidos no es una crítica, es una descripción del estado de la cuestión. Entonces necesitamos que
que nuestros ciudadanos, todos los ciudadanos de nuestro país, del planeta, tengan la capacidad crítica de discernir, de seleccionar el jamón ibérico de otros productos que pueden ser alimenticios y que son de entretenimiento, pero que tal vez no son tan saludables, o digamos las verduras, más que el jamón etiquetar, ibérico. hacer esa curaduría de contenidos, Sí. ese filtro para que, bueno, puedes comerte Claro. una hamburguesa, pero bueno, que sepas que no es Exacto. lo mismo que comerte Es la metáfora alimenticia que yo utilizo en muchas de mis clases y algunos escritos, o que utilizo al explicar, por ejemplo, este análisis que hace Sonia Livingston sobre las amenazas, oportunidades y riesgos que hay en Internet para los niños, ¿no? Entonces, yo llevo a la familia, llevo a mi hija y a mi hijo, les explico. Nos vamos alguna vez a espacios donde se comen hamburguesas, pero mira, esto no es saludable, este tipo de cosas, y se contextualiza, se educa, y la persona entiende que cuando selecciona algún alimento que tiene unos determinados contenidos, es consciente de que ese alimento puede ser perjudicial si es de consumo continuado a lo largo de su vida, ¿no? Es lo del documental del Big Size Me, ¿no? Sí. Este hombre que come en McDonald's durante X tiempo y ve que si sigue comiendo ahí sus niveles pues le llevan a la muerte. El desconocimiento de que si sigue consumiendo esos contenidos de noticias basuras, de contenido que puede ser muy entretenido desde el punto de vista que no todo el mundo puede estar no es que todo el mundo, es que el cerebro humano no puede estar leyendo a Tolstoy. No debe, Cervantes, no, todo el no día, debe, no debe, además. todo el día, porque le estallaría el cerebro. Cervantes además hablaba de eso. Claro, entonces, en esa selección, pero sí debe ser consciente de cuando está consumiendo contenido ficcionado o con sesgo cultural y diseccionarlo y ver distintos puntos de vista. Yo creo que estamos en un momento muy bonito que lleva, si tomamos acción de educación, de capacitación, también de intentar que esa propaganda y esa manipulación que existe históricamente desde el principio de los tiempos de la información y la comunicación, allá en la Galia, ¿no? Entonces, así es. Yo creo que hay muchas oportunidades, pero tenemos que proteger en este momento a toda la población y tenemos que aprender todos. El mayor de 65 años y el niño de 0 a 8 años tenemos que dotarle de las herramientas y la capacidad de discernir y de seleccionar su dieta alimenticia, quiero decir audiovisual. À m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Seguimos disfrutando de un café con micro con el profesor Félix Ortega. Estamos en la Universidad de Salamanca, en la sala de profesores de la Facultad de Comunicación. Hace unos minutos escucharon un disparo que no lo fue tal. Un compañero intentó irrumpir en esta sala de profesores y el profesor Félix Ortega hábilmente paró el golpe. Hemos salido ilesos, entonces seguimos. Y cuando usted hablaba de la Galia hace un momento, parece que estuviera adivinando lo que está en la pantalla de mi ordenador portátil. No es la Galia, pero es el sur de Europa. Es el sur de Europa. Ahora vamos a la foto, porque voy a hacer una pequeña matización. Estamos en la Facultad de Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Sociales. Donde están los estudios de comunicación. Pero volviendo a lo de la Galia, porque si no luego me tiran de la oreja y con razón, no me tiro yo a mí mismo. Volviendo a lo de la Galia y la foto, me parece el templo de Delfos. Lo es. ¿Y por no qué está le puedo? preparado. Porque era un lugar donde se acercaban para hacer prospectiva, para ver el futuro, y eso es parte de lo que usted además de hacer investigación también trabaja una línea de meta-investigación, de metodología, y utiliza un método que no se llama Delfos, pero bueno, se parece un poco, ¿no? El método Delphi. El método Delphi. Esto no está preparado, usted sí se ha preparado la entrevista, pero esta foto no está preparada. Entonces es reconocido uno de los templos de Delfos. No me cabía la menor duda que lo iba a hacer. Sí, es una metodología ya de los años, quiero recordar los años 50, 60, que yo he utilizado en algunas investigaciones, en tesis doctoral en algunos de los alumnos, y que sirve pues para intentar, con la opinión de expertos, definición de expertos es una persona que lleva X años trabajando eso, intentar, mediante una metodología específica, que no voy a entrar en ella, intentar encontrar los escenarios de futuro más probables, dadas las circunstancias y los últimos años en una determinada era de conocimiento. O sea, el futuro de la televisión, el futuro de la radio. Preguntamos en un país o en un entorno europeo, preguntamos mediante una metodología y determinados ítems y rondas, preguntamos a esos expertos qué piensan que será de la televisión o lo que entendemos que es la televisión en estos momentos en un escenario futuro, en el 2025, en el 2030. Y con una metodología determinada que sí nos permite utilizar el Big Data.
que tienen los cerebros humanos de gente que lleva mucho tiempo trabajando, como José Luis Piñuel Traigada, intentar adivinar ese avenir, que decían los franceses, ¿no? Ese futuro más probable, o distintos futuros probables que se pueden dar para una área de conocimiento, o para una industria, o para un sector en un determinado momento. Y el oráculo de Delfos en Grecia es allí donde iban los próceres de Grecia, o los sabios de aquella época, a intentar que les dijeran cuándo hacer una guerra, cuándo casarse, cuándo no hacer, intentar encontrar esa situación más idónea en el asesoramiento para que usted hiciera algo. Pasa que igual no hay tanta diferencia porque el futuro muchas veces es lo que nosotros creemos que va a ser, es decir, no es algo, digamos, que está escrito, sino que es algo que vamos escribiendo. Sí. Y en la medida en que unos expertos, un grupo de personas que tienen un cierto poder, creen que algo va a pasar, terminan en cierta medida haciendo que pase. Sí es cierto que depende también de qué futuro estamos analizando, porque es muy probable, no es que sea muy probable, vamos a llevar una metáfora yo utilizo para entender luego problemas más complejos que una metáfora también médica. Los médicos hoy en día, con el análisis de tu ADN y tus pruebas médicas en los últimos tiempos y tu contexto familiar, pueden predecir, sí, y con alta probabilidad qué te va a pasar a ti en tu vida a lo largo de tu trayectoria vital. O sea, pueden predecir tu futuro. Antes de los 65 usted va a tener un ataque al corazón si no hace esto, otro, lo tenemos que hacer este tipo de cosas. Pues, ¿por qué es así? Porque los datos hoy en día nos permiten intentar adelantarnos a qué puede suceder. Los datos hoy en día sobre el futuro de algunos sectores, como por ejemplo, hablando de comunicación, la radio o el cine, nos sitúan en mercados o en escenario en el sentido anglosajón de la palabra, de scenery, que es como sería lo que sucede de alguna manera como en una ópera o en un teatro. El escenario es todo, ¿vale? Entonces, si nosotros miramos a esos escenarios o esos mercados un poquitín más avanzados en los tiempos en los que se asumen hábitos de uso y consumo, nueva tecnología, como en Estados Unidos, Japón, Corea, algunos lugares en Europa, vamos viendo lo que acontece allí. A veces esas tendencias se consolidan, otras no, y vemos lo que luego llega a España. Entonces, sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos, por los datos, sabemos que Netflix y el cable, Netflix y otros actores, HBO, etcétera, están cambiando el cómo se consume contenido de vídeo. O sea, el cómo se consume lo que antes era televisión. Y, igual en la parte de radio. Entonces, sabemos que esas situaciones que se consolidan cuando Netflix entra en el mercado español y alcanza cuotas de penetración del 20-30% entre los jóvenes y entre familias que comparten sus distintos usuarios, amigos que se cogen una licencia compartida, etcétera, eso afecta luego, primero, a dónde asignan su poder de compra o el dinero disponible para ocio audiovisual los consumidores, los usuarios, y segundo, a dónde va la publicidad, porque el consumidor ya no está viendo la televisión digital terrestre tradicional. Entonces, eso evoluciona y revoluciona. Entonces, sí es cierto que nosotros escribimos ese futuro y que cuando Steve Jobs se reunió, esto me lo contó un profesor buen amigo de Madrid, me contó esta anécdota, que la habían contado, había leído en algún artículo científico. Cuando Steve Jobs se reunió con los editores, con los directores del New York Times y les presentó el primer iPad 1, que era el ordenador bueno, decía mi hija de 13 años cuando el abuelo se lo compró. Su definición de iPad era el ordenador bueno. Y el cine en 3D para ella era el cine de verdad. El ordenador bueno, y los editores del New York Times diciendo, dijeron, abro comillas y cierro comillas, nos has jodido el negocio, o nos has cambiado el negocio. Porque ellos ya sabían que ese cambio tecnológico iba a implicar que en su modelo de cómo vendían las noticias o cómo interactuaban con una audiencia, con unos consumidores, iba a cambiar. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro y cómo va a ser el futuro? A veces emerge... Solo Dios y Bezos lo saben, ¿no? Bueno, lo de las series depende de qué cosa. En la medicina, de las series temporales, de lo que sucede en los años, de lo que dice el mercado y lo que dicen los usuarios al final. Es cierto que si el mercado, decía Keynes, si no funciona eficientemente, los mercados hay que regularlos. Eso es así. Yo soy un post-keynesiano totalmente convencido. Pero también, al final, es el consumidor el que define qué es lo que va a pasar. O sea, si probablemente el sector de la tauromaquia en España desciende en sus números de usuarios, de inversión que se da allí, es porque el público, por las razones que sean, toma la decisión de asignar su tiempo de ocio y dinero en otro tipo de
de artes escénicas o otro tipo de espacios de entretenimiento, ¿vale? No entro en esa dinámica. Y simplemente es soberano. Podemos regular un sector, intentar sostenerlo, como por ejemplo se ha intentado sostener parcialmente la televisión digital terrestre en España, con algunas medidas regulatorias, con una transición a otro dividendo digital. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Estamos finalizando un maravilloso café con micro con el profesor Félix Ortega, un viejo conocido y compañero suyo, Juan José Igartua. Dice que el tamaño no importa. En investigación cuantitativa. No, él trabaja, como sabe, en una línea experimental. Sí. No, totalmente de acuerdo. El profesor Juan José Igartua es otro de los grandes investigadores en comunicación. Probablemente, si José Luis Piñuel, hablando de José Luis, en su generación es el más grande, Juanjo Igartua es el más grande en su generación. Y lo dicen los datos y los indicadores. Aparte de ser un magnífico investigador, un magnífico profesor y un magnífico amigo, una bellísima persona, también lo es en ese caso. Paso por este micro, al igual que el profesor José Luis Piñuel. Es amigo, es así. Pero su pregunta, yo creo que la investigación lo que tiene que tener es metodologías contrastadas, metodologías científicas y verificables y replicables. Entonces, ¿el tamaño importa, no tamaño importa? Depende, cuál es el objeto de lo que estoy investigando, qué metodologías estoy aplicando, pero sobre todo tenemos que utilizar metodologías de la vanguardia, o sea, punteras de lo que están haciendo los más listos del planeta. Y uno de los más listos del planeta en investigación en comunicación, en la International Communication Association, es Juan José Igartua Perosanz, igual que José Luis Piñuel en su contexto cultural más francófono, más en español, ha sido y es uno de los grandes referentes. Entonces, a veces en la academia existen esas batallas entre metodologías. ¿Y tú qué utilizas? Yo hago mi investigación. Es como si el médico generalista, ¿qué utiliza? El fonendo. Y el que va a hacer una operación necesita resonancia magnética, necesita escáneres en tiempo real, pero están investigando o están analizando cuestiones o preguntas de investigación o hipótesis con marcos teóricos que son distintos y luego, lo importante es que nos permiten esos marcos teóricos hacer análisis de lo que está pasando, de los procesos que se dan e intentar transferir ese conocimiento que investigamos, que buscamos para intentar construir una sociedad mejor, en sentido extenso de la palabra, la mejor versión de sociedad. Eso es yo creo que es el objetivo de los científicos, de todos, pero de las ciencias sociales y de la comunicación todavía más. O sea, construir o analizar situaciones que se están dando para hacer que las generaciones presentes, futuras y venideras, cuando utilizan los medios, interactúan en los medios, o cuando les exponemos a contenido. Por ejemplo, Juanjo hace investigaciones muy interesantes sobre inmigración, sobre contenido publicitario, por ejemplo, ahora campañas del tabaco, narrativa. O sea, ¿cómo modificamos eso o lo analizamos para asesorar a la industria y a los estados? Es decir, tenemos que hacer campañas de este tipo de cosas, porque eso tiene luego determinados efectos, consecuencias y cómo hacerlo mejor. ¿Al profesor Félix Ortega le gusta el cine? Sí, claro que sí. El cine es parte de la cultura de nuestra generación, es la parte de la cultura de la humanidad. La humanidad siempre le ha gustado el cine, antes incluso de que apareciese el cine, con el precine, pero siempre le ha gustado la danza, el bailar, el escenificar, el contar historias. Contar historias es narrativa visual. El teatro negro de Praga, que es previo al cine. Sí, es muy cinematográfico. Nosotros, la humanidad no hizo cine antes porque no tenía cámaras con que grabarlo. Entonces, pues había ópera. El otro día estuvimos en Praga en el International Communication Association, en el congreso, y estuvimos con algunos compañeros viendo algunos espectáculos que son precine, que son cine. A mí me gusta muchísimo porque me ilumina un cine que es mixto, un cine que es musical. Me gusta. Vamos a regalar dos. Uno es Moulin Rouge, a mí me gusta mucho. Tiene mucha energía esa película. Mucha energía, tiene la parte sonora, la parte interpretativa, la parte de movimientos de cámara muy interesante, y a mí me agrada. Además, en el cine me gusta también luego desagregar el cine, leyendo la historia, conociendo la historia, o escuchando la música, o escuchando esa parte. Y luego también hay otra película que me ha iluminado y que me gusta mucho y que suelo ver cuando puedo, o tengo incluso el DVD. Hay una película de creo que es Gargan, no recuerdo. Este es un inglés que hace muy buen cine, que se llama La flauta mágica. La flauta mágica es una película sobre la
la ópera alemana, alemana sí, porque Mozart era alemán, de Mozart, en versión en inglés, pero también con una calidad fotográfica y con una narrativa y con una música muy, muy interesante. Entonces, el cine es música, el cine es interpretación, el cine es visual, pero una gran película tiene que tener una gran banda sonora, y La flauta mágica, y con la interpretación y esa escenificación, un Moulin Rouge, con los actores y esa narrativa de canciones que igual es de nuestro contexto también cultural, ¿no? De los 80 y de los 90, pues sí son ambas películas que me gratifican. Y Quemado por el sol también es otra gran película. Entonces yo creo que ¿quién decía ayer? Pablo del Río, director de mi tesis doctoral, ayer en el panel, la mesa, en el panel de comunicación, educación y conocimiento, decía, creo que lo decía él, yo ya se lo había oído con anterioridad, porque tengo la suerte de disfrutar en algunos momentos de conversaciones con él muy edificantes, decía que si vemos la biblioteca, y esto también lo decía mi padre, yo soy mi biblioteca. Si conocemos la biblioteca... El primer bibliotecario estacionario era de esta universidad. Claro. Entonces, si vemos la biblioteca, ahora ya no, tendríamos que ver igual el Kindle o la biblioteca digital también, ¿no? O sea, si conocemos la biblioteca que usted se ha leído o lo que usted comparte, la que ha leído, conoceremos a esa persona. Hoy en día no solamente es la biblioteca, sino si conocemos, si sabemos esos libros, ese cine, esa radio, esos contenidos sonoros, entenderemos cómo esa persona. Y además esa persona consume, o es usuario, ese consumidor consume lo que le emociona. Y tan bueno es la biblioteca de nuestros padres, de nuestros abuelos, que era la biblioteca de la naturaleza, del entorno rural, la biblioteca del conocimiento popular que tenían, con todos sus valores y principios y su construcción, sus constructos estaban muy bien amueblados, como el que tiene una gran biblioteca o una biblioteca de determinados autores que le construyen. Lo importante al final es, con esa biblioteca, con ese contenido audiovisual que hemos consumido, con ese contenido sonoro, que tengamos ciudadanos que quieran dejar y construir para las próximas generaciones esta nave espacial que es el planeta Tierra, en el que esperemos que algunos de los que tenemos hijos puedan seguir teniendo hijos y puedan llevarnos a ese futuro del oráculo de Delfos, que sea un futuro en el que compartamos con otras especies las bellezas del universo, que se construirá y al final se edificará de momentos audiovisuales que viviremos en primera persona y otros que viviremos a través de los ojos de otros, que sus cámaras y sus micrófonos nos prestarán para iluminar nuestro cerebro y hacernos personas que puedan vivir su vida y dormir su vida con total satisfacción. Yo creo que los medios han nacido para eso y la sociedad ha nacido un poquitín. Nosotros tenemos la obligación en la universidad de intentar inspirar e ilusionar en la visión crítica, pero en la visión positiva y optimista a las nuevas generaciones. Y la radio, ya que estamos en la radio es uno de los medios que por nuestro constructo, lo decía antes, ¿no? Porque como somos seres humanos y estamos construidos, siempre estará aquí, porque lo sonoro nos permite compartir en estos momentos de diálogo, luego con otras personas y simultanear tareas. Estamos en la biblioteca, han nombrado a nuestros hijos, imagínense ese espacio, tuvimos al profesor Julio Alonso Arévalo, bibliotecario de esta universidad, joven, solamente cumple 800 años, en una ciudad como es Salamanca, es un privilegiado. Regálenos un libro. Eso ya es más complicado. La biblioteca, sí, con sus hijos, ¿qué libro les diría? Yo tengo un hijo que se llama Alex, de 2 años y medio, y una hija, se llama Sofía, de 13 años. O sea, tengo dos hermosos hijos que tienen salud e inteligencia y que nos hacen disfrutar a toda la familia y sus abuelos. Pensemos en 13 años. ¿Qué libro le podía...? 13 años. Yo leo algunos libros con mi hija. A mí me gusta mucho el libro de Alicia en el País de las Maravillas. A mi hijo ahora Alex es un enamorado de los planetas, entonces estamos viendo libros de planetas, se saben los planetas, además en un contexto bilingüe, tanto en inglés como en español. Porque usted no habla alemán, ¿no? No habla francés, no habla inglés tampoco. Bueno, yo tengo la suerte por el trabajo de mi familia, de mi padre, que trabajó también en la universidad, entonces he trabajado en Alemania y en algunos otros entornos, entonces pues tuve la suerte de viajar, de estar en esos espacios y de tener también la posibilidad de aprender y heredar los genes de mi familia, que me ha dotado de alguna competencia y habilidad para aprender los idiomas. Pero
los idiomas o en este entorno plurilingüe es necesario tanto en la academia porque nos permite comunicarnos con otros, pero bueno, son un instrumento de momento y la tecnología también está cortando esas barreras que tenemos idiomáticas a veces en la comprensión de contenido, por ejemplo, textual, con los traductores, pero el idioma es algo bonito. Profesor Félix Ortega, hemos terminado. Ha sido un placer. La sesión, digamos, ha finalizado. Estos días en Salamanca han sido maravillosos. Volveremos a encontrarnos pronto. Claro que sí. Y a sus oyentes, un gusto estar con usted y sigamos disfrutando de los medios y la radio. Muchas gracias. Et les Mistral gagnants. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.